terminar de hacer una serie de reconocimientos y le voy a dar la palabra a los presentadores. En principio, bueno, quiero agradecer a todos los presentes por acompañarnos en este momento, también a todos los autores que están acá, Daniela Losigio, a quien tengo al lado, Fernando Cochimano, Sabrina Morán, que fue parte de la traducción del texto de Claude Lefort. Después tenemos a Facundo Bey, a Lucía Pinto también, y bueno, Cecilia Padilla, que no pudo estar hoy. Y Valentín, perdón. Valentín también está acá con nosotros. Me gustaría también agradecer al Instituto Gino Germani, nuestro querido instituto, que nos da esta posibilidad de difundir el conocimiento que produjimos aquí mismo, en unas reuniones que fueron periódicas, de un proyecto que duró 2 años. También me gustaría agradecer a la gente que específicamente se encarga de esta colección en el Germani. Hay un comité editor que nos auxilió en las distintas etapas y en el proceso de la publicación. Tenemos además la participación de los genios del CDI, de Carolina de Boulder, Ignacio Mancini, y Sabrina González, que también está en la Secretaría de Germani a cargo de la colección. En Claxo también fueron muy hospitalarios con nosotros, nos ofrecieron de hecho a filmar 2 videos para poder difundir. Entonces va también mi reconocimiento a Lucas, a Alejandro y a Nicolás. Y finalmente, bueno, a todos los compañeros y colegas que siempre acompañan las discusiones y también nos inspiran. Así que, dicho esto, le doy la palabra en principio a Martín Unzué, que es el director del Instituto de Investigación Gino Germani. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi intervención va a ser un poco para presentar la colección, que es una colección relativamente nueva, más o menos cuando el grupo de Lucila se empezó a reunir, se empezó a pensar armar esta colección con un objetivo que me parece se cumple completamente en este libro, que es darle un espacio a la producción en formato libro de muchas de las cosas que suceden cotidianamente en el instituto y que a veces no encuentran una forma de expresión clara. En momentos en los que la carrera académica parece jugarse exclusivamente en la publicación de artículos en revistas con referato, creemos que reivindicar el libro, especialmente para nosotros que hacemos ciencias sociales, es algo muy importante. Muy poco quedaría de las ciencias sociales si solo se hubiesen dedicado a publicar artículos en libros, todos los que nos fueron precediendo. Entonces, bueno, esta colección para nosotros es un proyecto al que ponemos mucha dedicación, y el comité editor al que se refería recién Lucila es una expresión del compromiso de toda una serie de investigadores del instituto con esta producción de libros. Este es el tercer libro que sale en la colección, pero ya tenemos 2 en marcha y un tercero que está presentándose, así que un poco la proyección es que vamos a tener muchas presentaciones como esta este año, y nos parece también muy saludable y muy un buen signo de la vitalidad del instituto que empecemos a publicar libros. En relación a esta compilación, bueno, no voy a comentar los artículos, pero estuve leyendo algunos y me parecieron muy interesantes, me parecen una significativa combinación de perspectivas, y a las que se le agrega, bueno, la traducción final del artículo de Lefort, que creo que está en plena sintonía con los artículos, tanto por el recorrido que hace como por la interpelación a una bibliografía que está circulando por todos lados, ¿no? Strauss y demás. Así que me parece que el libro es un aporte muy interesante, que lo leeremos con gusto, y además que
cumple con lo que nosotros estábamos pensando cuando en el comité académico del instituto surgió esta posibilidad de publicar la colección Clase Germana, que es una colección aparte que logra una gran visibilidad por estar en la biblioteca virtual de clase, por tener una circulación así anfibia, ¿no? En digital y en papel. Bueno, le doy la bienvenida al libro y seguramente nos veremos en las próximas presentaciones, y los invito también, ¿no? a hacer proyectos y a pensar, especialmente a todos los colegas que son investigadores del instituto, ¿no? A pensar cómo seguir produciendo libros para la colección. Bueno, muchas gracias. Dos agregados. Uno es que me olvidé de mencionar a Franco Marcucci como un autor, perdón, no tenía pensado mencionar a los autores y se me pasó. Y después, otra de las bondades que tiene además esta colección es que la descarga online es gratuita. Si uno quiere imprimirse el libro, bueno, lo paga, pero entonces Martín Rosen hablaba de la circulación que puede tener y de la fluidez del soporte online, y esto está fortalecido porque es gratuito. Bueno, le damos la palabra entonces a Natalia Tracheta, docente de la UNA y también docente de nuestra casa de estudios en la materia de filosofía y autora de Hagamos Libro Político. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecerle a Lucila por la invitación a presentar el libro. Yo quisiera leer unas páginas, espero que no se aburran mucho, pero lo prefería antes que improvisar porque el libro es tan rico, tan lleno de referencias y de cosas que tenía miedo que se me pasaran o no hacerle justicia. Bueno, ¿qué hay de política en la filosofía? El libro compilado por Lucila Pampa recoge la tradición que intenta alternativamente vincular o separar estos dos términos, filosofía y política, y que la compilación recupera a partir de tres dimensiones. La primera, dedicada a la dicotomía entre objetividad científica y parcialidad de la acción política, dicotomía que conduce a problemas como el del deber de comprensión sin juicio, o la caída del nihilismo o el relativismo. La segunda, orientada a distinguir el conocimiento que tiende a la verdad del que no tiende, del que no. Esto es aquel que busca la verdad de la política, de las posiciones que asumen de algún modo la imposibilidad de todos de acceder a esa verdad. Y la tercera, la dimensión que compete a la relación entre filosofía política e historia. Una de las referencias a partir de las cuales traté de pensar el libro, no manejando a la perfección de ninguna manera todos los autores que se mencionan, ni muchísimo menos, fue tratar de pensarlo a partir de algunas ideas de Deleuze y Guattari, en qué es la filosofía, que sostienen que este tipo de interrogantes, como el de qué es la filosofía o qué hay de política en la filosofía, llegan tarde en la vejez, que nos lo planteamos con moderada inquietud a medianoche cuando yo no tenía nada por preguntar. Y así como en ese libro, el de Deleuze y Guattari, la filosofía queda definida como el arte de fabricar conceptos, estos contemplan la dimensión agónica que queda implicada en la creación. Así es como se me ocurre revisar esta necesaria compilación como un acto creativo vinculado a las formas de pensar filosóficamente la acción o políticamente el pensamiento. Con un dejo deleuziano podría decirse que mientras que la filosofía política y la teoría política tradicionales se han focalizado en la pregunta por el orden de la polis, las formas de gobierno, los fines de poder, los derechos y libertades de los ciudadanos frente al Estado, estas lecturas combinan también la filosofía política, vinculan también la filosofía política al problema de los movimientos, de las creaciones colectivas. En algunos artículos, los recorridos se preocupan por ordenamientos y sistemas, especialmente en la sección del libro dedicada a la ciencia, pero en otros, especialmente aquellos que trabajan sobre la democracia y la historia, se asume la política como el cambio del sistema, la disrupción del tiempo, y ahí aparecen otras referencias. Así se perfilan las diversas respuestas que el libro ofrece a la inquietud de qué hay de política en la filosofía, y especialmente qué políticas arrojan determinados entramados conceptuales. Los artículos compilados refieren a coordenadas temporespaciales de lo político, tanto recogiendo la tensión fundacional entre ciencia y política como reparando en el carácter de total exposición de lo político contemporáneo, como una materialidad nueva, como un tejido novedoso para pensar lo humano. De modo que el camino emprendido por las autores está indudablemente plagado de escollos que exige asumir la heterogeneidad como auténtica posibilidad y la rigurosidad y la aventura conceptual como único camino posible.
En la primera sección, y ahora voy a spoilear un poco el libro, después acá hablando con Luis surgió la idea de que les voy a spoilear los artículos, pero la idea también para mí fue hacer un pantallazo general, así se lo propuse un poco a Lucila, porque me parecía que era tan todo lo que aparecía que quería mencionar aunque sea algunas cosas de cada uno. En la primera sección, los artículos de Franco Marcucci y Lucía Pinto se detienen por un lado en el rol de las ciencias sociales en relación con la política a través de la tensión entre el pensamiento de Weber y Durkheim, y por el otro, en el otro caso, en las influencias de Weber que pudieron haberle permitido estudiar el carácter subjetivo de las valoraciones en ciencia. Marcucci indaga sobre la posibilidad del enfoque weberiano para pensarlo como un proyecto de ejecución de la política y así alejarlo de la reducción a un problema epistemológico metodológico, y sobre la subordinación durkheimiana a la política, de la política a la práctica de la ciencia. Parte del objetivo del artículo de Marcucci está en sostener que la tensión entre ciencia y política es menos un problema a resolver que una aporía a mantener viva y que en efecto habita las prácticas cotidianas. A Pinto, por su parte, le interesa indagar sobre cómo Weber intenta fundar la ciencia objetiva, mejor dicho, ciencia objetiva sobre principios subjetivos a partir de la metodología como garante de la imparcialidad, por lo que la apuesta de la vida política constituiría precisamente asumir la falta de garantías y la necesidad de abrazar las consecuencias de ello. Quisiera destacar en la sección sobre democracia y filosofía postmarxista algunos puntos referidos a los artículos reunidos allí. En primer lugar, el interés de Fernando Cosimano al abordar el giro entre los primeros y los últimos trabajos del Vía Althusser en la relación entre filosofía materialista y práctica política. Allí el autor enfatiza que entre ambos sobrevive una concepción de la filosofía como práctica con una serie de procedimientos que se aplican sobre materiales ideológicos. Teoría y práctica adquieren aquí un carácter irreductible en el intento de pensar la filosofía marxista como política, como práctica que accede a la teoría en tanto modela materiales ideológicos. Y esta práctica teórica la que se desarrolla en el marco de relaciones sociales concretas, por lo que la teoría es de algún modo inmanente a los intercambios materiales que se producen en la sociedad, naturalmente. De ahí el énfasis en la noción de sobredeterminación, que el trabajo es muy fascinante, el desarrollo que hace alrededor de esa noción, el énfasis en la sobredeterminación de la teoría por parte de las prácticas económicas, políticas que configuran la trama social. Por su parte, el capítulo de Valentin Leroy de Warrior, todo el tiempo temí que no me saliera el apellido de Valentin, avanza sobre la perspectiva de Jacques Rancière para exponer un trabajo de campo que compara la militancia en barrios del sur de la provincia de Buenos Aires y la figura del sin papeles francés, a fin de explorar la constitución de procesos de subjetivación política, desidentificación y emancipación en el caso de las prácticas políticas populares. La autora recoge distinciones rancierianas que le permiten examinar la configuración de mapas políticos, donde algunas vidas son, naturalmente, como sabemos, más precarias que otras, sabemos entre muchas comillas y naturalmente también, pero en los que, aún en la precariedad, que eso es muy interesante en el trabajo que hace Valentín, aún en esa precariedad surge precisamente la toma de la palabra y el proceso de subjetivación que a Valentín interesa, o al menos en la lectura que yo me permití hacer. Esto implica un desafío interesante en torno a la pregunta central del libro, pues supone el pensar filosóficamente experiencias de vida y derroteros que, aunque sin garantías, al menos se viven como emancipadores. La filosofía y la política, en efecto, se encuentran en los actores sociales que se narran a sí mismos y luchan por una partición de lo sensible que los visibilice, por una experiencia emancipatoria que sigue sus trayectos más allá de conseguir o no la participación política o la regularización de la situación migratoria para el caso del trabajo de campo en relación con los franceses que hace Valentín. La autora se centra precisamente en esa experiencia de subjetivación que se pone a prueba en el espectro complejo de la cuestión de la emancipación, imprescindible su lectura para repensar entrecruzamientos actuales entre migración, identidad, participación y seguramente una serie de categorías más a partir de las cuales se puede leer el texto de Valentín. El artículo de Facundo Bey, por su parte, explora la dupla filosofía política, naturalmente a partir del trabajo de Philippe Lacour-Labarthe, que entre 1986 y 2002 aborda especialmente la obra de Heidegger. Mucho antes, obviamente, y eso es fundamental en el artículo de Facundo y en la lectura que hace, las hipótesis que proponen, mucho antes de la publicación de los cuadernos negros de Heidegger, ¿no? que son centrales, digamos, para toda la tesis de trabajo.
En la interesante lectura de Weil, para la Coulabart, es imposible no asumir que la tarea de encontrar el pensamiento político de Heidegger se haya subsumido a sus razonamientos metafísicos, a los que Weil rastrea con auxilio de una sugerencia derridiana de 1988, pues Derrida afirma que el silencio de Heidegger frente al horror nazi constituye precisamente su legado. Entonces, esta hipótesis es compartida por la Coulabart, pero Weil recuerda que ese silencio se desvanece para quienes tenemos acceso a la publicación de los cuadernos de Heidegger. En el transitado discurso del rectorado, que es uno de los ejes centrales, uno de los textos centrales de Heidegger, a partir de los cuales Facundo también lee en el texto, esa lectura interesante que hace, en el discurso del rectorado aparecen los gestos esenciales que obligan a repasar el pensamiento de Heidegger en un ejercicio anacrónico, sino de enjuiciamiento, que esa es una palabra mía, no necesariamente lo plantea en esos términos Facundo, al menos de tener cuidado. Como dice Weil en el discurso del rectorado de Heidegger, cito a Facundo, hay concesiones a la demanda de la situación de dominación del nacionalsocialismo, hay también un gesto para ajustar esas concesiones sin que parezcan tales a la estrategia y coherencia discursiva de Heidegger. Y por último, hay una tradición alemana muy profunda en la que los discursos rectorales se preguntan filosóficamente por la esencia de la universidad. Fin de la cita de Facundo. Entre este texto de 1933 y la lectura de la lección inaugural de Friburgo de 1929, Facundo se aborda precisamente los estratos que lo conducen a la Coulabart, a los ensayos de la imitación de los modernos, tipografía 2, la obra de la Coulabart sobre la que también transita el texto, para poner en cuestión cuál es el concepto político que conviene a un trabajo exegético de Heidegger. Trabajo en el que Weil despliega varias cuestiones: la hegemonía espiritual de la ciencia como destino de Alemania y la poesía y el mito como salvación, la distinción que justamente vincula política y polis, el compromiso metafísico con la política, la esencia de lo político en términos de historia y de tecne entendido como saber en este caso. Esto conduce a un pensador de la estética de la Coulabart a la pregunta por la relación entre política y arte. Weil señala que para el francés la experiencia del nazismo desvela un despliegue de la relación entre filosofía y política y supone un compromiso intelectual grande para Heidegger. En la ficción de lo político, la Coulabart, en efecto, propone un giro en Heidegger al nacionalesteticismo, punto nodal del nazismo, y lo explica en parte, por un lado, por la desilusión del alemán respecto del proyecto universitario, por el otro, por la confianza en ponerse a la escucha de Hermelin para la salvación, es decir, accediendo a la propia lengua y inscribiéndose históricamente en ella. También es, de alguna manera, esto necesario para ser herederos de la Coulabart, que es un poco la propuesta que aparece sobre el final del texto, que exige a 10 años de la muerte nuevos esfuerzos para pensar la trama política que subyace a los textos heideggerianos. La apertura a la dimensión estética de lo político es fundamental también en el artículo de Daniela Lussig, quien invita a pensar la producción política actual en relación con imágenes, símbolos, relatos, efectos relacionados con todas estas cuestiones. Para ello recoge dos antinomias: por un lado, la de la dupla historia-memoria, sobre la que no me he detenido, y por otro lado, aquella de la politización versus, por decirlo de algún modo, estetización en relación con los mitos como manipuladores, la figura del mito como manipulador. Se trata de dos pares que explican bien el fascismo, pero que la autora considera que en la práctica política contemporánea se ven sobrepasadas por interpretaciones nuevas que permiten especular con mitos que son efectivamente transformadores de lo social y nuevas prácticas que evidentemente necesitan del afecto o de los afectos. Para pensar su hipótesis, propongo que hagamos un breve rodeo y volvamos un minuto a la Coulabart. La Coulabart asume que la estetización es un componente necesario de lo político en sí y no del fascismo, un poco para pensar la hipótesis de Daniela. Sostiene que la arenga para la politización del arte, que aparece en Benjamin, la que parte Lusigio, se vincula tanto a una suerte de teoría estética marxista como a otra consigna de la época, la de la ciencia politizada, que los estudiantes del Partido Nacional Socialista oponían poco antes al rector Heidegger. La politización, es verdad, dice la Coulabart, está en el comienzo de la lógica totalitaria, la cual en esa época no respetaba a nadie. Ciertamente no es esta la connotación que daba Benjamin al final de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, como una respuesta, la politización como una respuesta a la estetización, ¿no?
fundamento del Programa Nacional Socialista, y nadie dudaría de que resulta ejemplar para problematizar la relación entre arte y Estado o entre estética y política en el contexto particular de 1936. Interesante precisamente el artículo de Daniela, que trata de pensar de algún modo, y espero más o menos hacerle justicia, la productividad de todas estas nociones hoy, ¿no? Para pensar la política argentina o la política latinoamericana y en términos mucho más actuales. Benjamin reconoce en la operación de embellecimiento de la política una ejemplarización de la vida y una ocupación del pensamiento. No podría decir leyendo eso de alguna manera en la obra de arte. Puede rastrearse esta idea a lo largo de las tesis, pero especialmente aparece en el epílogo, al que hace referencia extensamente Daniela, donde la magnitud arquitectónica, la perfección mastodóntica de los regímenes nazis, el manifiesto futurista de Marinetti y muchas otras cosas que podríamos pensar desprendiéndose de esa arenga a que perezca el arte, que viva el arte, que perezca el mundo, y que evidentemente convierten a la vida en un objeto de expresión estética. Para fundamentar la tesis que mencionábamos antes, la Coulabart recurre a un artilugio que me parece que es como efectivo en términos de estrategia retórica, pero tal vez un poco peligroso, y se basa en una carta pública de Goebbels dirigida a Wilhelm Engler, que apareció en el año 33. Se las leo brevemente, incluso para pensar un poco con ustedes también la relación entre arte y política. Está usted, dice Goebbels, en su perfecto derecho de sentirse artista y de considerar incluso las cosas de la vida desde un punto de vista artístico. No obstante, ello no implica que usted sostenga una posición no política respecto del fenómeno de conjunto que se desarrolla en Alemania. La política es también un arte, quizás el arte más elevado y más vasto que exista, y nosotros, que damos forma a la política alemana moderna, nos sentimos como artistas a los cuales nos ha sido confiada la elevada responsabilidad de formar, partiendo de la masa bruta, la imagen sólida y plena de un pueblo. La misión del arte y del artista no es tan solo la de unir, va mucho más lejos. Es su deber crear, dar forma, eliminar lo que es malsano y abrir el camino a lo que es sano. Igualmente, en tanto que hombre político alemán, no puedo dejar de reconocer mi conformidad con este único criterio de separación que existiría, según dice usted, que es el que separa el arte de calidad del arte sin calidad. El arte no debe ser solo de calidad, debe también surgir del pueblo, o más exactamente, solo un arte que crezca íntegro en el Volkstum podrá, a fin de cuentas, ser de calidad y significar algo para el pueblo al cual va destinado. Fin de la cita de Goebbels. No es el artista productor benjaminiano llamado a modificar las condiciones de producción de su materialidad y su contexto, pero es claro que el arte tiene un lugar central en la cultura y en su desarrollo están citadas algunas de las estrategias fundamentales del Estado nazi para afianzar su potencia política. En este sentido, es bastante clara la ficción creada partidariamente de la función del artista. Para el artista creador, dice Goebbels, tiene que ser un gran sentimiento estar sentado al telar de la época y participar en la confección de los eventos y poder afirmar que él ha también contribuido con su modesta participación. El modelo político nacional socialista es, sostiene la Coulabart, el de la obra de arte total, porque como lo sabía muy bien Goebbels, la obra de arte total es un proyecto político, es el Festspiel de Beirut convertido para Alemania en lo que las grandes dionisíacas habían sido para Atenas y para Grecia entera. El lugar donde el pueblo, reunido en su estado, se da a sí mismo la representación de lo que él es y de lo que se funda como tal. Fin de la cita de la Coulabart. Esto no implica que la obra de arte ofrezca a la polis o al Estado la verdad, sino que lo político se instituye y se constituye en y como obra de arte para los autores. La Coulabart asegura que otra clave para pensar la esencia de lo político es el hecho de que es orgánico, lo que obliga a comprender bajo el órgano, el ergon, es decir, la realización, el cumplimiento de la propia función que permite alcanzar el telos. Esto no implica solamente que el Estado deba ser entendido como una totalidad. Así dicho, Estado es demasiado abstracto, una realidad separada, fuera de la historia y sus eventos. La idea es más bien pensar la necesidad esencial de lo político como infrapolítica, como infrasocial. Se trata de la organización esencial de la comunidad, del pueblo, de la nación. Esto no implica en ningún sentido forzar esta lógica política a fundarse en un biologismo o sustituir la nación o comunidad de lengua por la raza. Esta sustitución determina lo político y se hace presente en todos los aspectos del Estado, incluyendo el arte.
pero como la Coulabart señala, podría conducir a eso en la medida en que la autoridad de una ciencia, la physis, se interprete como bios. Sería en este caso una consecuencia de la interpretación orgánica de lo político, y este desplazamiento permite comprender entonces al racismo y al antisemitismo como un esteticismo, pero claramente no es el único camino, que es lo que a la Coulabart le interesa. La Coulabart señala que el fascismo mantiene una complicidad fundamental con un desencadenamiento masivo de la técnica, lo que supone su radical mutación, en tanto que es presencia que desvela la física a la que sobrepasa en sus límites incapaz ya de ver. Existe algo, dice la Coulabart, que podríamos denominar como una esencia letal de la técnica, lo que provoca que su todo es posible instale con efectividad, es decir, opere, si no lo imposible, al menos lo impensable, el exterminio, la manipulación genética, etc. Fin de la cita de la Coulabart. Resulta sugerente entonces el modo en que la comprensión orgánica, entre comillas, del Estado puede dar lugar a una manipulación de la construcción estética llegando a ser sustituible por la política. El nacional esteticismo sigue siendo rebelde de algún modo al análisis en términos de ideología y de análisis político. En todo caso, estas palabras simplemente las pensé para problematizar un poco el escenario. Hay en el fondo algo inexplicable, entre comillas, pero las páginas precedentes apuntan a poner en evidencia que la esencia de lo político hay que buscarla en el arte, que el nazismo comprendió muy bien, esta inescindibilidad entre arte y política que Platón había visto con claridad. Losigio naturalmente no propone dejar de sostener la relación entre la politización y la estetización como una caída en la lógica del culto al líder y la manipulación en el contexto propio del nazismo, sino que se pregunta, y esto es lo interesante del artículo, no solo si es la única consecuencia posible, sino también si no es efectivamente inescindible de la relación entre política e imagen. Ahí es donde la autora recupera una serie de interesantes trabajos que la conducen a problematizar esta relación y buscar lo que llama un aspecto positivo de la estetización. Esa frase de Daniela. En efecto, como bien nota Daniela, a Benjamin no le interesaba pensar al fascismo solo como reificación, y ahí está donde la lectura que hace Daniela recupera, digamos, toda otra dimensión, y hace constar en su genealogía, la genealogía que verán en el artículo, que las nociones de ensoñación, iluminación profana, fantasmagoría, proponen una dialéctica entre política y magia que hay que explorar como parte de ese aspecto positivo de la estetización buscado dentro. Su trabajo resulta realmente esencial para seguir repensando. Es la preocupación por la política en relación con la historia de lo que trata el artículo de Lucila Norman, quien encuentra en Leo Strauss, el pensamiento de Leo Strauss, uno de los exponentes insoslayables para pensar la relación entre filosofía y política. Este autor quiere recuperar críticamente los argumentos contra el historicismo para pensar una auténtica filosofía política. La filosofía como guía para la acción política. La historia como un soporte fundamental y las críticas al relativismo son los elementos sobre los cuales Lucila se explaya en la primera parte del artículo. A partir de la reconstrucción de los argumentos straussianos y sus propias objeciones, es una parte sofisticadísima de la escritura y realmente muy sofisticada, pero a su vez muy esclarecedora para los que no trabajamos particularmente esos autores. Svampa recompone un mapa con varios aspectos que hacen a la pregunta principal del libro, tomando de Strauss lo que la autora define como, cito, vocación omnicomprensiva para el estudio de ciertas problemáticas transhistóricas. A Svampa le interesa destacar que la filosofía política, de superioridad epistémica en Strauss por basarse en su inclinación al todo, y hay un desarrollo en relación con eso en el artículo, se apoya en la historia sobre una relación de dependencia, aunque el relativismo, que quita la posibilidad de dar sentido a los acontecimientos de algún modo, y el historicismo, cuyo epítome es el nazismo, constituyen severos obstáculos. Son esos obstáculos porque creo que el artículo de Lucila sortea y va trabajando. Para Lucila no solo constata los peligros de las tendencias antidemocráticas, sino que toma estos principios como parte de una premisa muy propositiva de la filosofía política y de su artículo, la del camino de una crítica permanente de lo contemporáneo, acompañada por una exploración de las condiciones de acaecimiento de los sucesos, que proporciona la ventaja de evaluar las tendencias políticas y los supuestos que guían las acciones, nuestras acciones. Hasta aquí, y ya para terminar, los artículos originales del libro, que constituyen herramientas muy valiosas para analizar la trama política contemporánea y explorar las potencialidades prácticas del pensamiento filosófico, cual es absolutamente central.
Este libro, que además cuenta con una traducción inédita de un texto de Rochefort, como mencionaban recién, abría su introducción con la referencia a un enemigo del pueblo de Ibsen. Allí se produce literalmente el enfrentamiento entre la ciencia y el ocultamiento de los intereses del capital en relación con la vida. Específicamente entre un científico que comprueba la contaminación del agua de un balneario y la sociedad que no está dispuesta de ninguna manera a escuchar esa verdad y efectivamente lo convierte en el enemigo del pueblo. Tremenda colisión que podría pensarse en el ámbito actual, donde decir la verdad es costoso, tan costoso como la propuesta de Ibsen, donde los políticos expertos tienen doble moral y los medios de comunicación son casi en su totalidad funcionales al poder, y donde los intereses solapados detrás del bien común ocultan una opinión pública que se deja manipular obscenamente. En este sentido, el libro al que nos referimos aquí proporciona instrumentos fundamentales para rebatir el epígrafe con el que comienza la obra de Ibsen, dado que definitivamente el hombre más fuerte no es, podríamos decir, el que está más solo. Pues, como dice Steve McQueen en la versión cinematográfica de 1977, todavía hay gente que no se vende. Muchas gracias. Docente de la Universidad de La Matanza de Filosofía del Derecho y Teoría Política 1 y 2. Bien. Y soy también docente académico de sociales, tampoco soy tan extranjero. Bueno, difícil decir algo, digamos, que no hayas dicho. Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Lucila por la invitación a presentar y felicitarla también, felicitar a los autores. Me parece que el libro está muy bueno, es muy interesante y muy útil. Entonces voy a hacer un poco hincapié en por qué me resulta interesante y por qué me resulta útil. En primer lugar, bueno, es un libro provocativo. Me parece que hay una provocación, ¿no? O sea, el título es absolutamente ambicioso y nadie esperaría que se responda a esa pregunta. Pero también señala la idea de 8 ensayos, ¿no? Digamos, poniendo a la misma altura lo que vendría a ser el ensayo de Lefort y el resto de los ensayos. Me parece que eso está muy bueno como gesto, es un gesto valiente y un poco osado. Me parece que es muy interesante. Pero también la idea del ensayo me parece que está bueno porque en definitiva lo que se está preguntando o recuperando esa tradición ensayística que sobre todo, digamos, creo yo, se instala acá en las facultades sociales, o lo que era, no sé si estamos en las facultades sociales o no, pero que se vincula a la tradición de la filosofía en sociales. Y esta idea de pensar, me parece a mí que lo que propone el libro es de alguna manera qué significa hacer filosofía política en la facultad de sociales. Es decir, una facultad donde, que es una facultad de ciencias, no es una facultad de filosofía. Entonces, siempre hacer filosofía política en una facultad de ciencias significa tener que dar cuenta de ello. No es lo mismo hacer filosofía en filosofía, que digamos, no hay que dar cuenta de nada. Y está como distribuido el trabajo de alguna manera, diciendo, bueno, en Juan se hace filosofía política, en sociales se hace teoría política. Y me parece que hay también una idea acá muy interesante, que es, bueno, también se hace filosofía política en sociales, pero no obstante esto, digamos, requiere una justificación o siempre requiere de algo más que lo que uno tiene que decir, digamos, cuando hace filosofía en filosofía. Por lo pronto uno se encuentra con otro canon, y esta me parece otra provocación del libro, empezar un libro sobre filosofía política con Durkheim y Weber, ¿no? Parece que esto es... y digamos, si uno se pone demasiado ortodoxo, diría, bueno, quizás el verdadero filósofo que aparece acá es Heidegger y probablemente Strauss, ¿no? Entonces me parece una gran provocación, lo que muestra que evidentemente hay un intento de pensar filosóficamente o pensar
la filosofía justamente en sociales, con un canon propio de las ciencias sociales que remite a autores de las ciencias sociales, y un debate que se da acá. Me parece que eso es absolutamente necesario, ¿no? Y me parece también muy interesante esto, creo que ya lo dije, que es esta idea de bueno, apropiarse de la cuestión de la filosofía política y no simplemente de la teoría política. Y en algún momento, no recuerdo qué texto, creo que en el de Lucila aparece esta distinción entre filosofía política y teoría política, diciendo, bueno, la teoría política se ocupa del análisis de programas y la filosofía política, bueno, yo no sé si están así, pero en todo caso me parece que está bien el gesto, me parece muy interesante el gesto de hacer filosofía política también acá. En ese sentido, bueno, me parece que el libro ya se me desordenó un poco lo poco que había pensado, pero bueno, propone un texto que es el texto de Lefort, que lo propone como un verdadero articulador, dice el índice, en la introducción. Y me parece que ese texto es sumamente interesante porque el libro, digamos, como dice también la introducción, se divide en 3 partes: ciencia, democracia, historia y estética. Pero me llama mucho la atención a mí que el texto de Lefort empieza diciendo que va a intentar resolver o responder una pregunta que le surge en un círculo cristiano, y cierra refiriéndose a la religión, a la cuestión de la religión, ¿no? Y la relación entre democracia y religión, y una frase que me parece muy interesante que dice: no creo que el sentimiento religioso haya favorecido el auge del totalitarismo, ¿no? Me parece que eso es muy interesante porque el texto empieza hablando de ciencia y termina cerrando hablando de religión. Y me parece que ahí hay una cuestión sumamente importante que atraviesa todo el libro, que es la cuestión de la verdad o el problema o la amenaza del relativismo y el nihilismo, ¿no? Y bueno, me parece que, bueno, a lo mejor suena medio mal, pero justamente lo volví a leer al texto en el contexto que había leído el último texto de Francisco, que es Gaudete Exsultate, exhortación apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, dice Francisco, estoy hablando del Papa, ¿no? Y justamente Francisco señala que el relativismo y el nihilismo son los grandes enemigos, ¿no? Y hace un llamado muy fuerte a la santidad individual, a la santidad de cada uno, ¿no? Salir a la calle y transformar la propia vida, cosa que está vinculada con la cuestión de la subjetivación, creo yo. Y nos pone ante la cuestión de, me parece que es una de las cuestiones más urgentes que venimos discutiendo hace rato, bueno, porque me parece que una de las cosas que hay de política en la filosofía es la amistad. Y entonces esto es un diálogo que venimos sosteniendo con Daniela, con Lucila, con Luciano, con sus equipos hace rato, estas discusiones respecto de las derivas relativistas de nuestra filosofía contemporánea. Y qué hacer con ese relativismo, digamos, en el cual se sustentan el neoliberalismo, las democracias actuales o, si quieren, los estados oligárquicos actuales, ¿no? En ese sentido, me parece que este libro vuelve a poner, o por lo menos a mí me interesó eso, ese debate, el debate entre relativismo y digamos, la posibilidad de una verdad, o esta cuestión de no ser tan ingenuamente historicistas, de alguna manera. Y a mí lo que se me ocurría es también, así como, digamos, aparece esta cuestión de que la religión no siempre está vinculada al totalitarismo, y no habría que, digamos, que tampoco subestimar el vínculo que puede unir a estas filosofías relativistas al totalitarismo, ¿no? Yo creo que a mí una de las preguntas que me surgía, que quizás no tiene nada que ver con el libro, pero me surgía, es también, digamos, estamos a 50 años a poco tiempo de los 50 años del mayo del 68, y si uno mira Europa después de 50 años del 68, ha pasado por la catástrofe neoliberal y ahora está asomándose al fascismo de nuevo. Entonces,
habría que volver a preguntarse si hay algún vínculo entre estas filosofías relativistas, estas filosofías, digamos, que han roto con toda certeza o que piensan en la incertidumbre, y una de sus opciones ha sido la desafección, digamos, de las instituciones, dejar vacío el espacio del poder, digamos, ¿no? Y ese espacio fue ocupado primero por neoliberales y después por fascistas. Entonces, me parece que esa pregunta por las consecuencias filosóficas de esa filosofía en la cual hemos sido educados y estamos imbuidos, me parece sumamente interesante, y me parece que esa pregunta se la podemos hacer al mayo del 68, así como en el texto se le hace esa pregunta a Nietzsche respecto del nazismo. No solo preguntar, digamos, no para acusar a Nietzsche de nazi, pero sí preguntarle qué hay en Nietzsche que lo hace apropiable por el nazismo. Uno podría preguntarse qué había en esa filosofía del 68 que lo que vino después fue el neoliberalismo y el fascismo. Me parece que eso es una pregunta digamos, me parece que es sumamente importante, y mi sospecha es que quizás lo que está dando vueltas ahí es algo que Foucault dice en el 78, 79, que es la fobia al Estado. Es el prejuicio de la fobia al Estado. Me parece que... Y por eso me resulta tan interesante el texto de Lefort que traen no porque Lefort sea un estatalista, sino porque siendo antiestatalista, sin embargo no reniega de las instituciones, del derecho. Me parece que es un texto sumamente interesante en ese sentido, porque tenemos uno de estos pensadores que piensan en incertidumbre, pero esto no lo lleva ni a negar la cuestión religiosa, ni a negar la cuestión jurídica. Me parece que es un texto sumamente interesante porque plantea una complejidad a la simplificación de agarrar a los postestructuralistas y decir, bueno, todo el mal está del lado de las instituciones, todo el bien del lado del conflicto, y eso, digamos, como algo general que me parece que es lo que a mí me despertó el texto, y me interesa particularmente el debate, digamos, que en el cual yo no, digamos que mi encuentro con este equipo de investigación, que ya mencioné alguno digamos, que es mucho más amplio, pero que yo puse en el nombre de Lucila, Daniel y Luciano, era un autor que yo no tenía registrado cuando empecé a estos diálogos, que era Strauss, y me sorprendió. Digamos que Strauss te despierta un poco del sueño nietzscheano, y me parece sumamente interesante eso. Bueno, otra cuestión, o un par de cositas más, para no aburrir demasiado. Creo que hay una falencia en nuestra disciplina, o digamos, ¿cuál sería nuestra disciplina? Acabo de decir justamente una de las cosas que me parece interesante es hablar de filosofía política, pero digamos, hablando ya como profesor de teoría política o como profesor de taller de tesis o cosas así, creo que una de las grandes falencias que nos encontramos es con la subvaloración de lo que sería el marco teórico, ¿no? O sea, en general en las ciencias sociales muchas veces uno se preocupa por la metodología, por un montón y después dice, bueno, a ver, el marco teórico, más o menos pongo lo que se me ocurre, y me parece que esto es un problema que yo veo como cuando me toca ser docente de tutorías o aconsejar a alumnos y demás. Y a mí me parece que este texto comienza a saldar un poco eso, que me permite a mí recomendar el texto a alumnos, a futuros tesistas, a becarios y demás, justamente para que se nutran de este texto como para conocer marcos teóricos, para conocer problemas, también para abordar la cuestión de la metodología, que muchas veces es un problema. ¿Qué metodología usar? ¿De qué hablamos cuando hacemos teoría política? Me parece que ese es un gran problema cuando uno empieza
y que tiene que ver con esto de que uno tiene que justificar por qué va a hacer un trabajo de teoría política en una carrera que dice que hace ciencia, y ciencia se entiende como algo más duro. Entonces, no siempre es fácil recomendarle a los alumnos o a los becarios, bueno, qué leer para armar un marco teórico, para ver qué es lo que mejor te va con tu tema, o qué leer para pensar a ver cómo vas a abordar este problema. Me parece que este libro es útil para eso. Por eso me gustaría alentar la publicación de más textos de esta característica que sirvan como insumos a la docencia, ¿sí? A la docencia y a la producción de, digamos, de eso, de marco teórico y de metodología para trabajar en teoría política. Me parece que eso es importante. Por eso me parece que al tematizar la cuestión de los valores y la objetividad, la puesta en tensión entre lo que serían los anticuarios y los anacrónicos, la crítica a esas antinomias entre civilización y política, o abrir nuevos campos de indagación como propios o legítimos para la teoría política, como serían el estudio de las coyunturas, o el estudio de la subjetivación política, o el estudio del mito. Me parece que son buenos insumos que permiten alentar el trabajo, o trabajos similares, o que pueden servir de modelos para que otras personas se puedan nutrir de estas. Pero me parece que eso es una cuestión fundamental, ¿no? Tener insumos para poder transmitirle a los alumnos que también se pueden hacer tesis de grado o de posgrado, cuando uno está haciendo maestría en ciencia política, en relaciones internacionales, o no sé. Y entonces pueden hacer tesis de teoría, y hay que darle importancia al marco teórico, y hay un marco teórico que hay que trabajar. Y me parece que estos textos sirven también como introducción, o sí, invitaciones a conocer marcos teóricos y a ver si algo te sirve para hacer tu propio trabajo. Me parece que eso está muy bien. Bueno, y después había dicho que... ¿Me estás saludando? Sí, no, pero bueno, dos cositas en este mismo sentido. Me iba a referir a la segunda sección, porque acá el profesor se va a referir a la tercera, entonces yo, bueno, me refiero un poco a la segunda, que es sobre marxismo y posmarxismo. De nuevo, a mí ahí me parece, bueno, los dos textos son muy interesantes, sobre todo porque me parece que hay una cuestión acá que es, y no sé, no quiero tampoco pensar demasiado en voz alta, pero hay un intento por pensar la filosofía en relación con lo otro, con su afuera, ¿no? De verse interpelada. Esta es un poco la idea de teoría finita que propone Fernando para pensar la filosofía de Althusser, ¿no? Me parece que como práctica abierta a lo otro, como una práctica que permite pensar, digámoslo, qué es hacer filosofía política en sociales. Si uno pudiera responder esa pregunta de alguna manera mirando o tomando en cuenta esta segunda sección, diría, es pensar problemas políticos o pensar problemas de la política y no pensar textos. Me parece que eso es algo importante, ¿no? O sea, una filosofía que es también un método de indagación que se deja afectar por una fuera, ¿no? Me parece que eso es, y no solo por una tradición textual. Me parece que eso está muy bien, y por eso me resultó interesante todo el libro, pero estos dos textos me parece que están muy bien, porque lo que propone, creo yo, de alguna manera, es una especie de marco teórico o metodológico para hacer un estudio de caso fundado en una dialéctica, en un materialismo, ¿sí?, dialéctico, que toma como punto central el concepto de sobredeterminación, ¿sí?, pero claramente para poder pensar la coyuntura o casos de coyuntura. Me parece que en ese sentido, no sé quién es Fernando, me parece que es muy interesante eso, porque justamente creo que sirve para pensar casos, ¿no? Y ese es
lo usa específicamente de esa manera. Y bueno, el concepto de sobredeterminación me parece que está trabajado de una manera muy interesante. Obviamente a mí me quedan ganas de preguntar si no has avanzado en este trabajo en el diálogo con la interpretación de la CLO, pero bueno, sería algo deseable, porque es una lectura que no es la misma de la CLO y MOVE. Me parece que es un Althusser que se acerca más a, o que uno entiende en qué medida pudo haber sido maestro de Foucault también, no solo. Bueno, me parece que es una visión sumamente rica, interesante, justamente para pensar no solo el problema de la sobredeterminación, que es un problema bastante importante en la teoría política actual, sino también el pensamiento, digamos, de los casos desde la teoría política. Son dos cosas que son muy importantes. Bueno, ya en el texto, en el segundo texto, el de Valentín, esto ya es bien explícito. Se trata de un texto donde va a tomar dos estudios de caso, ¿no? Y también es una especie de operacionalización de la teoría de Rancière, que el concepto de subjetivación política, entendido como desidentificación, digamos que le permite hacer o propone un estudio microscópico del caso a partir del análisis de biografías, que bueno, que uno se queda con ganas de leer más, porque la verdad es que son así como referencias muy cortitas, y uno dice, bueno, a ver qué más le pasa a esta gente, o quiero que me cuentes más biografías, pero me parece que está muy bueno justamente primero para ver qué hay de político en esas historias personales. Parece que ese limbo o ese entre en el que están esas personas, ¿no?, que no pertenecen a su casa o a su comunidad de origen, digamos, los sin papeles o los militantes de los barrios populares, pero tampoco pueden ser incluidos completamente. Y me parece que son dos ejemplos de subjetivación política y de interpretación de lo que sería la política en Rancière, sumamente diferentes, interesantes. O sea, el trabajo no es un trabajo donde hay dos casos que se comparan y se hace un trabajo de contraste o comparación para ver las diferencias entre Francia y Argentina, sino que es bastante más complejo el trabajo, que lo que propone de alguna manera es ver dos formas bien distintas de subjetivación política, pero entender esa subjetivación política desde el momento inicial, ¿no?, donde no sé cómo decirlo bien, pero es muy interesante porque vincula la vida personal, la vida privada con la politización, y nos recuerda algo que a veces, por lo menos a mí me pasa bastante seguido, que la política está hecha por personas. La política está hecha por personas, con sus biografías, y propone una lectura muy interesante de los partidos de izquierda, ¿no?, porque como desde una perspectiva uno puede leer que es un absoluto fracaso su militancia, su forma de militancia. ¿No? Uno podría decir, bueno, eso lo dice ella, así que yo no tengo por qué decirlo, pero por otra parte, digamos, no deja de ser un movimiento y una politización emancipadora, ¿sí? Para esas personas, aunque no hagan la revolución, es una emancipación personal y ahí hay política, ¿no? Me parece que también es, en ese sentido, sería un buen texto para que piensen su propia relación con la militancia de esos partidos de izquierda, ¿no? Que me parece que tienen un discurso muy revolucionario pero una práctica bien Foucaultiana. Pero bueno, nada, eso son las preguntas que me hacía hacerme este texto. Sí. Y bueno, eso es un poco lo que quería decir sobre este libro que bueno, me parece eso, interesante, osado, valiente y útil.
Francisco es titular de la materia de filosofía de esta facultad y además es investigador de Ulises. Bueno, todavía no terminé de escribirlo. En realidad, como me avisaste tarde, no pude leer todo el libro, como me vine y me voy a referir, digamos, a algunos de los artículos, cosa que pido disculpas, digamos, a los otros autores. Y bueno, quedará para el futuro una discusión más cabal del libro, que es la que me hubiese gustado tener, una discusión más integral, pero en verdad he trabajado parcialmente el libro. Eso es lo primero que quería hacer. Sí vi, o sea, no, eso no me quita, digamos, la impresión de estar frente a un material muy bueno, y me sumo no solo a los agradecimientos por la invitación, sino también a las felicitaciones, tanto a la compiladora como a los autores, por este trabajo, por el tema, por el tipo de intervención que eso implica, como se señaló, en este tipo de espacio académico, acerca de la política y de la filosofía, es decir, recolocar en el fondo, digamos, la problemática de la política en esta casa de ciencias sociales en relación con la filosofía. Creo que no es solo un mensaje a la gente de Juan, sino que es también un mensaje a la gente social, es decir, bueno, la filosofía está presente, digamos, y cuenta a la hora de decidir de lo político y del carácter de lo político en relación a su práctica y a su ciencia. Entonces creo que ese mensaje de doble filo, tanto a la región filosofía como a la región ciencias sociales, me parece interesante. También celebro en el prefacio que sí leí su iniciación, digamos, a partir de este doble juego entre, por una parte, digamos, dos espacios de lo enemigo del pueblo, digamos, por una parte la misma obra de Ibsen, cuyo título es ese, El enemigo del pueblo, pero que habla desde el lugar de la verdad, como un científico, no como un político, y sin embargo, digamos, es incriminado por la ciudad, digamos, por el pueblo, por la sociedad y por el Estado, como algo peligroso, ¿no? Y hay una réplica, en cierto modo, de esa situación en este suceso, en este acontecimiento que es el proceso de Sócrates, que celebro ese arranque, digamos, con el proceso de Sócrates, tanto de Cecilia Padilla como de Lucila Pampa, que redactaron este prefacio, porque ahí estamos también frente a un acontecimiento que es ontológicamente fundamental, porque estamos en un acontecimiento que está delatando una crisis muy profunda, no solo, digamos, de Atenas, sino del mundo antiguo. Y es una crisis que no viene simplemente planteada desde una amenaza externa, como podrían ser los persas, los bárbaros o algún tipo de catástrofe extemporánea a la ciudad de Atenas, sino que es enteramente interior. Es decir, es la ciudad, la polis democrática, con sus instituciones perfectamente en funcionamiento, que se apresta, digamos, a juzgar a Sócrates y que lo va a condenar. Y creo que ese tipo de proceso genera un acontecimiento de una dramaticidad y una gravedad quizás más profunda que las guerras médicas o las guerras del Peloponeso, por su carácter interior, es decir, termina desestabilizando los fundamentos mismos de la polis. Ese duelo entre polis y filosofía en el fondo termina desestabilizando a la polis, y es de hecho lo que va a pasar. Y creo que Platón, como está un poco insinuado acá en este tratamiento, digamos, es de alguna manera, al reflexionar sobre la política, ese horizonte del proceso de Sócrates está todo el tiempo allí dando sentido a la reflexión de Platón desde el primer hasta el último diálogo. Es decir, construir un tipo de concepto de la política donde cosas así no puedan pasar nunca más. Me hace acordar un poco a lo que pudo haber sido para el mundo contemporáneo lo de la Shoah, es decir, una catástrofe de ese tipo que surge, digamos, al interior mismo de la civilización y no por fuera o por una amenaza meramente de los bárbaros, digamos, con muchas comillas, ¿no? Pues sabemos también cuánta carga tiene ese concepto. Entonces me pareció y celebro, digamos, haber abordado la problemática de la política a partir
del proceso de Sócrates, sobre el que ciertamente se podría haber escrito todo el libro, digamos, porque está todo allí, digamos, en ese duelo. Y simplemente, digamos, una de las preguntas que hago es la siguiente. Ahí plantean las dos autoras, digamos, que es el proceso de la política o del Estado contra la filosofía. Y la pregunta simplemente si es realmente así, porque hay una parte de la filosofía que de alguna manera está implicada también contra Sócrates en ese juego. Y estoy pensando, por ejemplo, en la sofística, y que forma parte plenamente de la filosofía. Entonces, es un proceso contra qué, en el fondo. ¿De qué es símbolo Sócrates? O como dice Badiou, ¿de qué es el nombre Sócrates, digamos, ahí dentro? ¿Es simplemente el nombre de la filosofía? ¿Es el nombre de otra filosofía? ¿Es de alguna manera la existencia de una cierta noción de verdad, pero que está poniendo, que está perturbando de alguna manera con su juego el modo de hacer filosofía hasta ese momento, digamos, de modo que no sería contra la filosofía en general, sino contra un cierto tipo de filósofo que se ha vuelto insoportable para la polis. Un filósofo que podríamos decir está en el límite, digamos, no está en un territorio prefijado como podría estar la sofística o como antes podían estar los filósofos que hacían filosofía de la naturaleza, como Tales o Heráclito, que estaban en un lugar donde ellos podían hacer ciencia a su modo, y por otra parte, digamos, estaba el lugar del mito, de la religión, el lugar de las instituciones, y había una repartición de territorios más o menos prefijada por el juego político. Me parece que Sócrates es un tipo de individuo que perturba ese esquema, no es simplemente la filosofía. Pues si la filosofía estuviera contenida en un sitio bien delimitado, quizás se habría evitado el proceso. Pero el problema es que Sócrates circula por todos lados y está constantemente sacando la filosofía afuera de sí mismo. Es decir, él va hacia el militar, digamos, va hacia el político, va hacia la juventud, se dirige a cualquiera en el ágora y de alguna manera ejerce ese tipo de ejercicio, digamos, en el que asusa a su corresponsable o de alguna manera desestabiliza todas las definiciones que éste podría tener, digamos, acerca de su función, ¿no? Entonces, ese elenco socrático, como se nos suele llamar, digamos, es sumamente desestabilizante. Y ahí haría una primera observación. Sócrates de alguna manera es un símbolo de una cierta crisis, no es solo el proceso, de una cierta crisis que ha sacado la filosofía afuera de sí misma. Y me parece que es eso lo que está en danza en el tipo de juicio que se está ejerciendo allí y que habría que analizar, digamos, porque es ahí donde la filosofía se vuelve justamente, teje una relación muy particular con la política y con lo político. Es decir, allí donde sale de su territorio y va más allá, ejerce una mirada más allá, ejerce un cierto juicio más allá de sí mismo. Bueno, eso quería señalar, digamos, esto en relación al territorio y a espacio, porque en ese caso, digamos, la problemática de la verdad tiene también que ver, y de la filosofía tendría también que ver, digamos, con tipos de ejercicio de la filosofía. Y justamente quisiera aportar una reflexión de Kant al respecto, en la arquitectónica de la razón pura, cuando él habla de la filosofía, él contrapone dos estilos de prácticas filosóficas o de filosofía. Habla por un lado de la filosofía de escuela, que llama Schulphilosophie, y habla de la filosofía de mundo, que llama justamente Weltphilosophie. Y la filosofía el filósofo de escuela es alguien que
opera al interior de un sistema y hace crecer, digamos, ese sistema, pero está limitado por el espacio escolar de esa práctica. El modelo sería la filosofía universitaria medieval, por ejemplo, por lo que se llamó la filosofía de las escuelas. Ahora, la Weltphilosophie, dice Kant, es alguien que a partir de su reflexión ejerce su práctica en relación al mundo, no en relación a esta escuela o esta otra, sino que sale de los límites de cualquier doctrina, cualquier escuela, y ejerce una reflexión, por ejemplo, acerca del presente, acerca del mundo, acerca de la verdad, por fuera de los límites en los que estaba, digamos, la Schulphilosophie. Quizás lo de Sócrates corresponda a este tipo de ejercicio. En el caso de Kant, lo que ahí está indicado, apuntalado, es un poco la idea de la ilustración, o como dice Foucault, de una ontología del presente. En el caso de Sócrates, es una crisis de valores, una crisis del mito en la ciudad, lo que lleva a la filosofía a expandirse y a desafiar lo existente, a perturbar totalmente el orden, al punto tal que ese orden lo condena a muerte, generando un acontecimiento que va a terminar, digamos, al menos con la ciudad-estado en la escala griega, acontecimiento que Platón ve perfectamente, de ahí su desesperación por generar una política en la que eso no pueda pasar, porque esa política se está llevando puesta, digamos, a todas las instituciones antiguas, las que vienen. Quizás Aristóteles no lo ve con la misma agudeza. Bueno, dicho esto, saludo, digamos, toda esa problemática en torno a la cuestión de la verdad, y quería pasar ahora a referirme a algunos artículos que he trabajado muy rápidamente, digamos, sobre lo que simplemente, digamos, tengo algunas sugerencias, y voy a arrancar con la tercera sección, con el artículo de Facundo Bey sobre Heidegger y Philippe Lacoue-Labarthe, también en torno a esta relación de la política y la filosofía. Me parece un gran aporte, y saludo la seriedad del trabajo de Facundo. La verdad es que he aprendido mucho con ese artículo, y no podría, de hecho, aquí, digamos, reponer los ejes principales del artículo. Son simplemente destellos, digamos, lo que voy a aportar. Creo que, digamos, el artículo, partiendo de la problemática general del ensayo, que es política y filosofía, o que hay, justamente, tomando literalmente, que hay de política en la filosofía. Acá justamente la apuesta es ver qué es lo que hay, digamos, de política en la filosofía de Heidegger, partiendo de un debate ya viejo en torno a quid del nazismo de Heidegger. ¿Es extemporáneo su filosofía o está ya adentro de su filosofía? Es un accidente que tiene el individuo Heidegger, un accidente de parcours, digamos, como se dice, y que no hace a su filosofía, como señala Arendt en el aniversario, lo que es el aniversario número 80, digamos, de su cumpleaños, en un ensayo que se hizo, y se ve como Tales de Mileto que tropieza, pero eso no haría la filosofía. O bien hay ya en la filosofía de Heidegger algo, digamos, que es esencialmente político. Entonces, un poco lo que aborda Facundo, apoyándose en Philippe Lacoue-Labarthe, es esa temática, intentando mostrar que la política no es una política, como se señala, literal, que se pueda leer, digamos, en algún ensayo de Heidegger, texto o artículo. No hay la política de Heidegger, como podríamos hablar de la política de Hobbes, o de los textos políticos, digamos, de Platón o de Aristóteles, sino que la política está en realidad implícita en
y diseminada en la filosofía de Heidegger, lo cual hace mucho más difícil, digamos, extraer de allí, digamos, una suerte de doctrina política, pero es un poco el ejercicio de doble juego, digamos, de Facundo apoyándose en la Culabarta y recorriendo distintas partes o fragmentos, digamos, de esta política e ir armando un cierto panorama, digamos, de la idea política, pero la apuesta es apostar a que en el fondo el nazismo no es un accidente, sino que está fuertemente contenido en una filosofía que tampoco es homogénea, sino que acusa pliegues y distintas fases. Es decir, yo he notado en el artículo sobre todo, digamos, dos fases fundamentales. Una primera fase que va, digamos, hasta el 29, o inclusive quizás un poco más, digamos, pero que se refiere básicamente a hacer y tiempo, textos como qué es la metafísica y el discurso del rectorado, y luego una segunda fase donde Heidegger, digamos, corresponde un poco a lo que se suele llamar después de la quere o de la vuelta, en la que Heidegger produce un cambio y pasa, por así decir, de la techné, como dice Facundo, al arte, a reivindicar la poesía, Hölderlin, y hay un cierto cambio, inclusive del propio concepto de lo político en Heidegger, para culminar finalmente en una tercera parte del artículo en el que se aborda el tema más espinoso, que es el del antisemitismo de Heidegger, porque hasta acá se había abordado la problemática de la política, digamos, el compromiso de Heidegger con la política nacionalista del hitlerismo, pero el tema del antisemitismo no está directamente abordado. Y aparece al final, ciertamente connotado por la aparición a posteriori de los cuadernos negros, pero marcando, digamos, o encontrando ya juicios de tenor antisemita, digamos, en la obra de Heidegger, más allá de los cuadernos negros, que harían presumir, digamos, que no es sencillamente algo accidental, sino que es algo bastante estructural, ¿no? Es un poco el panorama del artículo. Entonces, simplemente me parece que responde bien a la apuesta y a la pregunta del libro, digamos, que hay de política en la filosofía. Acá sería, digamos, una política que está en filigrana en la obra, pero que está respondiendo a una necesidad interna de la propia filosofía de Heidegger, en la que esa filosofía no podría existir, como lo dice por otra parte el artículo, sin una política. Es decir, necesita anclarse en una política, en una polis, en un espacio como una ciudad, digamos, en relación a un pueblo, en relación a una historia, pero no para volverse una filosofía del pueblo. Justamente eso es denunciado por Heidegger en términos bastante directos, ya desde el discurso del rectorado, sino para pretender educar o dirigir la dirección de ese pueblo. Es decir, ahí se señala, digamos, que la apuesta de Heidegger sería mostrar la alta dirección espiritual que su propia filosofía por destino, digamos, puede mostrarle al pueblo alemán que tiene. Es decir, hay algo que el pueblo alemán tiene y que es su filosofía la que puede de alguna manera despejarlo a eso. Y eso indudablemente tiene que ver con el ideal nacionalista del hitlerismo, porque da un lugar de privilegio al pueblo alemán en ese contexto histórico, y la filosofía de Heidegger es la que está llamada a mostrar a la dirección circunstancial nazi en ese momento, digamos, cuál es y por dónde pasa, digamos, el fundamento espiritual de esa propia dirección política, es decir, la esencia ontológica de esa dirección política, una esencia que no es meramente óntica, que no se dirime en términos de qué política de administración va a haber, sino que tiene un núcleo ontológico, espiritual, reflexivo. Esa esencia que forma parte del destino de Europa y de Alemania, digamos, es la propia filosofía de Heidegger la que puede despejarlo, de alguna manera dirigiendo a la dirección. Hay un sueño platónico allí, es lo que muestra muy bien, digamos, el artículo. Simplemente
lo que yo quería señalar en relación a esto es lo siguiente. Digamos, está muy bien planteado la problemática de la apuesta de Heidegger por mostrar la idea de rehacer de alguna manera el comienzo, el Anfang griego, digamos, rehacerlo, pero rehacerlo imprimiendo una cierta, es decir, una diferencia en la repetición. Todo eso está bien mostrado, es decir, el pueblo alemán va a vivir de nuevo ese comienzo, y hay una Wiederholung, una repetición del pueblo alemán, digo. Y en ese sentido la polis no es simplemente una ciudad de Estado, sino que es un núcleo de espiritualidad. Es decir, ahí hay un desplazamiento de lo que entenderíamos por la política a lo político. La polis no es simplemente un Estado administrado, sino que es el lugar de un destino. Es el allí del ser, esa polis. Es decir, en el fondo el allí del ser no es simplemente el Dasein, digamos, individual, sino que es esa misma polis. El Dasein griego pasa, por así decir, a encarnarse en un posible Dasein alemán, y ese es el nuevo comienzo. Ahora, lo que hay una frase que me llamó mucho la atención, primero por la agudeza, digamos, de esa frase que yo ya había destacado, pero lo que me llama la atención es que esa frase quede suelta. La frase dice lo siguiente: solo fracasa el hombre ante la muerte, en la que carece de salida, de modo constante y esencial. Lo que me llama la atención en el artículo es que el tema de la muerte, efectivamente, y de este fracaso que es fundamental en Heidegger, en el Heidegger de Ser y Tiempo, no haya tenido, digamos, un desarrollo en relación a lo político más amplio en el artículo. Porque justamente la muerte, que es nada menos, digamos, que el destino, como se dice bien acá, digamos, en esta frase, del Dasein, y que es un destino inevitable, es nada menos, digamos, la categoría que marca la diferencia entre el aspecto inauténtico y auténtico de la existencia del Dasein. Es nuestra actitud ante la muerte lo que marca, digamos, esa diferencia. La muerte es, en el fondo, el elemento fundamental de toda la proyectividad del Dasein. Y en esa proyectividad se fundamenta nada menos que la temporalización del Dasein. Y en esa temporalización del Dasein se fundamenta nada menos que la historicidad. Es decir, que el propio concepto de historia, que está puesto en el centro del artículo, como el que detiene, digamos, o como el que encierra la clave de la política, del modo en que Heidegger está comprendiendo la política, está entonces marcado de manera fundamental por la idea de muerte. Y la pregunta es, ¿por qué entonces, digamos, la noción de muerte simplemente se detiene en esta constatación del fracaso, y no se trata de ver con la misma agudeza con la que se ve toda una política diseminada, digamos, en filigrana en la obra, una política que podría estar contaminada, digamos, por la noción de muerte? Esta no es una idea mía, es una idea de Adorno, digamos, porque Adorno, justamente en la ética de la autenticidad, denuncia el concepto de autenticidad como un concepto impregnado, digamos, de la noción de muerte, del que no se puede en ningún momento deshacer, tanto cuando piensa a escala individual como cuando piensa a escala intersubjetiva o colectiva. Es decir, ahí hay un problema, porque Heidegger, cuando intenta pensar más allá del Dasein, la noción de pueblo y la noción de generación, sin embargo, no puede salir de la problemática de este horizonte, digamos, de la muerte que le ha marcado para el Dasein. ¿Por qué no puede salir de ese horizonte de la muerte y de este fracaso ontológico que marca la existencia del Dasein? Porque simplemente esta historicidad a la que muy bien hace referencia el artículo no es la historicidad como la historiografía, no es la historicidad que va a hablar de política como estamos acostumbrados en ciencia política a hablar de historia.
de que hubo acá una revolución, de que allá hay esclavos, de que allá se explotan los obreros. Esa historicidad en Heidegger de historia en común con la historia solo tiene nombre, porque esa historicidad en el fondo está enteramente derivada de lo que Heidegger llama la temporalización del Dasein, es decir, la Zeitlichkeit. Es decir, que es una historicidad que Heidegger denomina ontológica y que la contrapone a una historia que queda totalmente despreciada y depreciada, que es la historia a la que los políticos estamos acostumbrados. Él la llama óntica esa historia. Él la llama la historia en la que las cosas suceden y es una sucesión de ahoras, como si todo fuera igual. La historia que realmente interesa es aquella historia que viene de un Dasein que está reconfigurando el tiempo. Heidegger utiliza la idea de resorte o de elástico, Schrecken, digamos, para decir un tiempo en el que el pasado no es algo que ha sido y está ahí, digamos, cumplido, acabado como una hora que ha pasado, sino que el pasado está siendo mantenido por el Dasein, como que el futuro está siendo proyectado también. Esa suerte de temporalización, él utiliza la figura de lo elástico, Schrecken, para hablar de esa temporalización en la que el Dasein mantiene en sí mismo el pasado y el futuro junto a sí, los mantiene férreamente, y eso es lo que le permite hablar de una autenticidad en el sentido de lo propio, es decir, un tiempo que es propio, es un pasado propio, no es cualquier pasado óntico, sino es un pasado propio de ese Dasein. Y así va a ser también un pasado propio de la comunidad, así va a ser también el pasado propio del pueblo. El pueblo mantiene su pasado, su identidad. Como bien se dice en el artículo, el Dasein elige sus héroes. Es decir, que los héroes no es que estaban allá y que nos vienen, el Dasein los elige de alguna manera. Entonces, el problema ahí es que esa historicidad ontológica, por su forma misma de construcción, está marcada por la muerte, porque su proyectividad, digamos, tiene ese límite, que es el de la muerte. Su ser es también un ser para la muerte. Que sea el pueblo, la generación o el individuo los que estén en el soporte de esa historicidad. Entonces, el problema ahí, digamos, que Heidegger no analiza o no extrae toda la fuerza, digamos, de lo que puede aparecer como conclusión cuando toma el concepto de generación de Dilthey o cuando habla de pueblo. ¿Qué significa un pueblo para la muerte, digamos? ¿Qué significa una generación para la muerte? Entonces, el problema, la pregunta que nos podemos hacer es si ese modelo de política, si ese modelo de historia ya no está teniendo justamente un peso fundamental en el tipo de política con el que Heidegger está de alguna manera jugando acá, digamos, que es exactamente la política del fascismo, digamos, el concepto de muerte. Es decir, poder desarrollar mejor las relaciones entre este concepto de muerte y la política del fascismo. Es decir, la pregunta sería, si Heidegger no está a tal punto, digamos, impregnado de la figura épica del héroe trágico, que ha tenido toda su política a partir de la figura del héroe individual trágico, marcado por el destino de la muerte, de modo tal que toda su historicidad finalmente está subordinada a esa misma figura. Entonces, la pregunta sería si lo que viene después, que está muy bien mencionado en el artículo, no está teniendo ya su núcleo, digamos, en esta figura que arranca mucho antes que el 33 y que el discurso rectorado, porque arranca en el 27, y yo diría, ya antes del 27, en realidad arranca con un ensayo que Heidegger tiene que se llama El concepto del tiempo, desde el 24, donde ya analiza esa figura de la muerte como destino. El segundo punto, digamos, que quería relacionar con esto es que justamente, y ahí me permito, digamos, de formación profesional, ponerlo a Benjamin acá, porque y tiene que ver con la Culabacto también, digamos, digo Walter Benjamin, porque hay una cosa muy curiosa. Benjamin y Heidegger tienen un encuentro, un choque muy temprano, digamos, después de haber cursado juntos un seminario justamente de Rickard, que analiza Lucía Pinto en su artículo en 1913. Heidegger ya venía, digamos, muy preocupado por el concepto del tiempo, y su misma conferencia para su curso docente fue sobre el concepto del tiempo, digamos, en la ciencia histórica, ¿no? Precisamente
Benjamin le contesta, después de haber cursado juntos ese seminario, le contesta ese artículo sobre el concepto de tiempo en la ciencia histórica con otro artículo que se llama Trauerspiel y Tragedie, en el que, tiene que ver con Philippe Lacoue-Labarthe, porque es Philippe Lacoue-Labarthe con Jean-Luc Nancy que traducen ese artículo al francés. O sea, la traducción en Garnier-Flammarion es de ellos dos. Y justamente ahí Benjamin, la réplica consiste en sacar el tiempo que en Heidegger está modelizado por el héroe clásico, sacarlo, del héroe clásico y ponerlo en la escala que Benjamin llama histórica, sacarla, del individuo, ¿no? Y va a hablar ahí, del tiempo del Trauerspiel, que no es para nada un tiempo derivado, de la individualidad existencial o de la conciencia existencial, sino que es un tiempo de la desolación, pero que está por fuera del Dasein, de alguna manera. Ese tiempo, inclusive, va a estar marcado en algún punto, no quiero, dilatar esto, va a estar marcado por lo mesiánico, pero ese es un buen contrapunto entre Benjamin y Heidegger, en el que Benjamin todo el tiempo se esfuerza, y eso va a ser un duelo prolongado, en sacar el tiempo afuera del Dasein. Es decir, Benjamin va a decir, hay tiempo en las cosas. Habla Zeit der Dinge. Y luego va a decir, va a hablar, cuando habla de la alegoría en el Trauerspiel, dice que la alegoría es al pensamiento lo que las ruinas son a las cosas. Entonces, si las ruinas son parecidas a la alegoría, quiere decir que las cosas están cargadas de significado, que las cosas de alguna manera nos miran también. Y no solo el Dasein mira, no solo el Dasein está cargado de una visión, sino que también de alguna manera las cosas miran. Entonces, reducir las cosas meramente a lo óntico y solo el Dasein, darlo como ontológico, es algo que Benjamin no podría admitir desde su punto de vista. Entonces, lo ontológico está también por fuera, en algún punto, porque las cosas están cargadas de significado, de marcas, de huellas, y ahí también está el tiempo. Quería simplemente señalar eso justamente en un texto traducido por Lacoue-Labarthe, porque me parece que una parte del problema del fascismo pasa por el modo en que muy tempranamente toda la historia se separa de lo que nosotros entendemos por historia y queda reducido a un concepto ontológico enteramente derivado, de la individualidad del Dasein. Quería también leer en este mismo artículo, no sé cómo voy con el tiempo. Estamos un poco justos, sobre todo para un rato para brindar antes de que Germán cierre. Ok, entonces, me encantó, en este artículo, y con eso voy a terminar, una crítica que hace Castoriadis. A mí me gusta mucho Heidegger, van a creer que soy súper anti-heideggeriano, pero un poco para hacer el juego. Pero justamente el autor menciona acá una crítica de Castoriadis, en la que, sobre la Antígona de Heidegger, Castoriadis, el gran filósofo de la política, le replica a Heidegger lo siguiente. Leo este párrafo en la página 118, donde dice: cabe destacar que la versión heideggeriana del Stasimón de Antígona fue fuertemente discutida por diversos autores, dice Facundo, entre ellos Cornelius Castoriadis, quien afirmó, refiriéndose a su traducción e interpretación, que, cita, si bien es verdad que por sí mismos estos pueden impulsar la reflexión y estimular fecundamente a un lector a menudo apático ante textos antiguos, en este caso en concreto conducen a una construcción artificial y frágil que, presentando al hombre de Sófocles como una encarnación del Dasein heideggeriano, se caracteriza en un grado increíble y monstruoso, como todo lo que Heidegger ha escrito sobre los griegos, por la ignorancia sistemática de la ciudad, de la política, de la democracia y de su posición fundamental en la creación griega. El resultado inevitable de esta ignorancia es evidentemente una comprensión errónea de la filosofía que está indisociablemente ligada a la ciudad y a la democracia, aun cuando les es hostil. La arbitrariedad de Heidegger no solo altera la puntuación evidente del texto, sino que llega incluso a la omisión de palabras que muestran lo absurdo de tal alteración. Así sucede, por ejemplo, en los versos 360-361 del Stasimón de Antígona, Pantóporos, Ápodos, etc.
quería señalar esto porque si es así, entonces no solo que Heidegger está embelesado por un modelo de individuo trágico, sino que incluso su propio modelo de individuo de héroe trágico es artificial, digamos, un poco lo que está diciendo Castoriadis acá. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde le viene, digamos, ese modelo de héroe clásico? Sería otra pregunta. Y por último, con esto cierro con este artículo, digo dos cosas rápidas, digamos, la pregunta también en relación con esto, ¿qué pasaría, digamos, con esa reposición del tiempo con la muerte? Digamos, ¿qué pasaría en esa reposición del tiempo que elabora Heidegger en su historicidad, muy bien marcada en el artículo, con la muerte? Porque pareciera que el pasado está, en este caso, también perforado por la muerte. Entonces Heidegger dice que el Dasein se orienta, digamos, en su propia proyectividad a ser su Vorbei, o sea, su haber sido. Todos vamos a ser nuestro haber sido, ¿no? Pero la pregunta es, ese haber sido que Heidegger pretende ontológico, ¿qué es cuando yo estoy muerto, digamos? Puesto que lo único que daba sentido a ese haber sido es poder mantenerlo. Entonces, si el Dasein de alguna manera muere y su finitud lo condena a la muerte, su gran fracaso, entonces, ¿qué es el haber sido del Dasein con el fracaso justamente de la muerte? ¿No es también ese haber sido un no haber sido? ¿No es un no haber sido y no es un no haber sido nunca? Esa sería la pregunta. Si no solo vamos a hacer nuestro haber sido, sino en realidad nuestro no haber sido. Sería la pregunta que estaría en negativo al texto de Heidegger y que por momentos, digamos, afecta, por momentos no. Por ejemplo, en el texto del 29 de ¿Qué es la metafísica?, Heidegger dice que el ser y la nada son lo mismo. Es decir, hasta tal punto el concepto de nada ha impregnado su filosofía que señala que ser y nada son lo mismo. Luego, digamos, no mantiene esa posición en el otro texto que vos analizás, que es la Einführung in die Metaphysik. Ahí no dice exactamente eso, pero decir que el ser y la nada es lo mismo es muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso, digamos, en el texto de Heidegger y qué significa la finitud de Sartre? Pero bueno, no me extiendo más sobre este artículo y tampoco me voy a abundar, digamos, en la segunda parte donde se habla de la cuestión del antisemitismo y de los cuadernos negros, porque me parece que está muy clara. Ahí, digamos, viene un cambio bastante virulento, digamos, en la propia politicidad, en la que Heidegger se torna contra Nietzsche, digamos, siguiendo el modelo de la poesía, pero no voy a entrar. Bueno, quería también decir algunas palabras sobre el texto de Daniela Lonsiglio, pero voy a ser más breve, ¿no? Porque me pareció un artículo también sumamente sugerente, lleno de ideas. Yo ya lo conocía por la tesis, digamos, ¿no? Había estado depurado en la tesis y creo que recoge muchas cosas de la tesis. Simplemente ahí también tenía algunas preguntas. Un segundo. Bien. Bueno, digamos, yo digo, ¿de quién es amiga Daniela? Porque al principio se pelea con todo el mundo, digamos. Primero empieza denunciando a Kant, digamos, a la ilustración clásica, dice que es muy rígida en esta idea de denunciar el mito, digamos, como siendo irracional y las pasiones en ese sentido, digamos, y en general dicotomías, ¿no es cierto?, como por una parte, de alguna manera, digamos, la historia y por otro lado el mito, pero luego va colocando en ese paquete, digamos, gente que uno diría, estos son nuestros amigos, porque ahí, digamos, poco a poco, digamos, va entrando también Guy Debord, digamos, y después el único que se salva es Rancière, digamos, de los que yo he visto citados, hasta Krakauer, Adorno, Horkheimer, son, digamos, todos estarían de alguna manera contaminados por esos prejuicios y por esas dicotomías clásicas. Y me pareció valiente en ese sentido, digamos, porque
señalar que eso va más allá de los que conscientemente son portadores, digamos, de un ideal enfático de ilustración, porque ahí hay autores que no se reconocerían en ese ideal de ilustración. Y luego, bueno, se termina reivindicando a Nora Rabotnikov, a Cecilia Macón, a Lucila Spampa y a Luis Ignacio García. Me pareció muy valiente y bien, digamos. Del otro lado, gente como Krakauer, de Benjamin no les instala, justamente. Me parece que te sentías incómoda en criticar a Walter Benjamin, pero en algún momento mencionás que él también, digamos, tiene sus cosas con el mito, pero no le das duro, cuando en realidad Benjamin le da durísimo al mito, en realidad. Si bien desarrolla después una teoría de la polarización que podría dar lugar a un trabajo con el mito, a una experiencia con el mito que lo recupere de ese lugar meramente negativo. Entonces, en relación con eso, simplemente te quería preguntar, muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo en que esa dicotomía entre mito y razón, o entre espectacularización como algo malo, digamos, y finalmente el juicio o la crítica, digamos, como algo bueno, o la imagen del que queda del mal lugar, digamos, de la política, que está cargada de estereotipos y de prejuicios. Estoy de acuerdo. La pregunta que te hago es la siguiente. Me pareció que faltaba una propuesta que es necesaria justamente en la experiencia, en la práctica política, en relación entonces a cómo trabajar las imágenes, porque que hay seducción con las imágenes, las hay, digamos, que hay espectacularización, la hay. No quiere decir que, como vos muy bien marcás, todo espectáculo sea malo. El espectáculo puede ser muy productivo políticamente, y las imágenes pueden ser muy productivas. El problema es si hay un criterio. ¿Cuáles son los criterios que tu artículo suministra a aquel que quiere justamente hacer uso de la filosofía para construir política? Porque, ¿qué pasa cuando, cómo separamos entonces, cómo discriminamos las imágenes? Entonces, a mí lo que se me ocurrió es decir, como dice Lyotard, digamos, con el entusiasmo, el juicio. No tenemos otra cosa, digamos, pero el juicio no es una imagen, es el juicio. No juzgamos con imágenes, el juicio es el juicio. Entonces, si las imágenes o el espectáculo, digamos, o todo este elemento que es prejuicioso colocar por fuera de la construcción, requiere, sin embargo, digamos, del juicio, entonces hay algo, me parece, que hay que decir allí sobre el juicio y las imágenes. Porque las imágenes por sí solas no juzgan. Esa era un poco la pregunta que quería dirigirte. Me pareció valiente, me pareció que faltaba, digamos, elaborar un poco cómo discriminamos. Bueno, tendría muchas otras cosas, pero lo voy a dejar allí. Y por último, digamos, a Lucía Pinto, sobre el tema de Ricard, me pareció también muy bueno, digamos, muy buena toda la reflexión. Hay un punto histórico que vos señalás que el que toma la dirección del archivo es Schumpeter. Y yo sepa, puede ser que me equivoque, el que toma la dirección del archivo de la muerte de Weber es Lederer, no es Schumpeter. Sí, ambos. Yo tengo entendido que sí, que Schumpeter y Lederer quedan como Los dos. Claro, que es el después quien le encarga el artículo a Benjamin. El de artículo sobre la violencia. Un punto histórico. El segundo punto, en relación a... Sí, me extrañó, porque Lederer es un sociólogo, digamos, de la escuela historicista, digamos, y Schumpeter viene de la escuela austríaca, casi nacionalista. Me pareció curioso, nunca supe, un dato muy interesante. Está bien. El otro punto, digamos, ahí te metes con el texto de Ricard de 1902, de los límites, digamos, en la construcción de conceptos, pero no te metes con otros textos que él escribe sobre el valor, mucho más tardíos, como el sistema del valor, el sistema de los valores, por ejemplo, en que hay elaboraciones posteriores sobre el tema de la incompletitud de los valores. Si es una, te quería preguntar si es una elección deliberada o no. No, ese libro que leyó Weber, digamos, tome un poco eso como para trabajar la reflexión, es el libro que Weber lee, claro, el libro de la lectura de Weber.
Pero me lo tenés que prestar porque vos lo tenés. O sea, que hay una idea de que Vero no leyó, lo pudo haber leído. Bueno, simplemente quería decir, yo me detengo acá. Bueno, muchas gracias.